Democracia en 20. Declaro formalmente el inicio del proceso electoral local 2023-2024. La democracia es hoy. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reportó que ya la gran mayoría de las casillas han cerrado, esto para comenzar el conteo preliminar. Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Diálogos que construyen ciudadanía. Comenzamos. Digo, porque ya vamos a empezar, ¿verdad? Dice por ahí el consejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente en este programa Democracia en 20, diálogos que construyen ciudadanía. Y el día de hoy vamos a hablar, no de un tema, vamos a hablar de una institución que por supuesto es por demás importante, sobre todo en estas fechas de elecciones. Vamos a hablar de una institución encargada de las actividades a nivel federal. Y para ello, para hablar de este tema, tenemos a una invitada también muy importante que dirige las riendas de esta institución. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Local en Tabasco y ella es la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones. Bienvenida, licenciada. Hola, Félix, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme aquí en este espacio y permitirme platicar un poquito de qué es el INE, qué es lo que hacemos y abrir un poco el panorama respecto de lo que la gente piensa que es esta institución. Muy bien, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le trata el calor aquí en Tabasco? Pues, es la pregunta obligada cuando viene una persona que no es de Tabasco, la pregunta obligada. ¿Cómo le trata el calor? Fuerte, pero yo soy de Yucatán, así que tampoco me espanta, ¿no? Ya estamos acostumbrados a esos climas. Cuando estamos en frío hasta se extraña, ¿no? El sentir así que el vapor, la humedad te abrace cuando sales a la calle. Claro, claro. ¿Y el calor electoral, qué tal? Y ese también fuerte, pero digo, una cosa con otra, ¿no? Tabasco consistentemente en los primeros lugares de participación ciudadana sí. Y pues nos pone una exigencia como autoridad electoral y estamos aquí para hacerle frente a eso. De hecho, se habla por ahí que Tabasco es uno de los estados con efervescencia política muy grande, pues a comparación de otros estados dicen que Tabasco es bastante político. Y se ve cuando consistentemente proceso electoral tras proceso electoral está pues en los primeros lugares de participación electoral, ¿no? Esa es una muestra de lo involucrado que está el tabasqueño y la tabasqueña en los procesos electorales y lo importante que es para ellos el decidir quiénes van a ser las autoridades que los van a representar en los distintos cargos de elección popular. Excelente. Pues muy bien, licenciada. Vamos a continuar con el programa y quisiéramos saber qué es el INE. ¿Con qué se come el INE? ¿Qué hace? ¿Cuál es la actividad primordial? Porque por ahí de repente la gente los confunde. Entonces, quisiéramos que nos platicara sobre eso. Bueno, de entrada el INE es un organismo público autónomo, que esa es de las partes esenciales de su definición, porque implica que no está sujeto jerárquicamente a ningún otro poder, ¿no? Técnicamente pertenece a la rama ejecutiva, pero en su funcionamiento ni en su presupuesto dependen del poder ejecutivo, sino que tiene autonomía para sus tomas de decisiones y el ejercicio de su presupuesto. Eso es importante porque venimos de una historia como país de pues un solo partido hegemónico donde el mismo partido ganaba elección tras elección porque era también era el partido, era el gobierno y era autoridad electoral. Entonces este trinomio donde la misma fuerza ocupaba los tres lugares pues provocaba que siempre sean ellos quienes continuaban ocupando el poder. Atendiendo a esa situación hubo una serie de reformas donde pues en la actualidad y desde el 91 con la fundación del Instituto Federal Electoral las fuerzas políticas llegaron a un consenso de que necesitábamos una autoridad que fuese independiente del poder y fuese independiente también de las fuerzas que compiten. Entonces ahora tenemos pues tres diferentes elementos. Una es el gobierno, otra son los partidos políticos que compiten y otra es la autoridad. Y entre los tres tenemos que estar claramente distinguidos respecto de cuál es nuestro papel en cada proceso electoral, ¿no? Eso detallando primero respecto de qué es el instituto de acuerdo a la definición en la Constitución. Sí. Además, la propia Constitución y la ley nos pone unos fines. Las que ya conocemos, pues, ¿cuáles? Las elecciones. Y sí, efectivamente, una de nuestras principales responsabilidades es organizar procesos electorales, pero eso nos lleva también a otras responsabilidades que se contemplan dentro de la propia ley. El segundo más conocido, la credencialización. Nos hemos, pues, de facto convertido en una institución que garantiza el derecho a la identidad de millones de ciudadanos en el país y es llevar este registro de electoral
electoras y electores también es uno de los fines que tenemos dentro de la propia Constitución. Otra de las menos conocido es, por ejemplo, fortalecer el régimen de partidos. Ese también está contemplado dentro de la Constitución y se visualiza a través de la administración que lleva el INE de la prerrogativa de los partidos políticos nacionales. Otra de las menos visibles, por ejemplo, es la administración del tiempo en radio y televisión. Al INE le toca distribuir y administrar los tiempos del Estado que corresponden a todas las autoridades electorales, tanto al INE, al tribunal, al IEPC, también el de los partidos políticos, y es el encargado de monitorear también que cada uno de los concesionarios cumplan con apegarse a las pautas que se marcan respecto de la administración de ese tiempo en radio y televisión. Y eso, pues por mencionar algunas de las responsabilidades que tenemos. De las muchas que tiene. Tocó un tema importante ahorita que está usted dándonos esta información relacionada con el IEPC Tabasco. La ciudadanía de a pie, de repente va uno en la calle y nos preguntan, inclusive a los funcionarios del IEPC, ¿ustedes son los que hacen la credencial de elector? ¿O ustedes son los que organizan ustedes? Porque no saben. O a lo mejor también en su momento al INE le ha tocado esa parte del cuestionamiento si organizaban las elecciones de gobernador. Entonces, para que le quede clara a la ciudadanía, licenciada, ¿qué funciones hace el INE a diferencia del órgano electoral local? Bueno, desde el 2014, porque antes del 2014 no era así, hubo una distribución que el legislador incorporó a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde le dio atribuciones claras al Instituto Nacional Electoral, tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales. Entonces, a la fecha de hoy nos involucramos en todos los procesos electorales, sea para cargos locales o para cargos federales, pero dependiendo de la naturaleza del cargo que se va a elegir, pues las funciones van cambiando y hay cosas que le pueden tocar al IEPC y hay cosas que le pueden tocar al INE. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos electorales, tanto federales como locales, siempre el INE, es decir, sea para cargos de gobernador, de ayuntamiento, de diputaciones locales, siempre el INE va a ser responsable de la capacitación electoral. Nosotros integramos las mesas directivas de casilla, hacemos el sorteo que le llamamos insaculación, es el INE quien visita a la ciudadanía, quien lleva la información para quienes van a ser funcionarios de mesas directivas de casilla, tanto de la elección federal como de la elección local. Es decir, nosotros tenemos que enseñarles cómo contabilizar y cómo clasificar los votos también de la elección local, que si hay una coalición para una diputación local, que si hay un candidato independiente para algún ayuntamiento. Ese registro tenemos que pedírselo al IEPC para que nos lo proporcione y nosotros poder capacitar a cada uno de los funcionarios de mesa directiva de casilla respecto de la votación que van a recibir. No, esa es una de las funciones. Nosotros los capacitamos a partir de información nuestra y también a partir de información que nos proporciona, en este caso el IEPC, pero en general los organismos públicos locales respecto de las elecciones locales. Esa es una función. Una función. Además, también tenemos a cargo, tanto en elecciones federales como locales, la geografía electoral. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos los trazos de los distritos, tanto federales como locales, también de las secciones electorales y de las circunscripciones. Justo el año pasado tuvimos un ejercicio de distritación donde se modificaron los distritos locales. Y para que tengamos claridad respecto de qué son los distritos locales o qué son los distritos federales, pues se refiere a la demarcación territorial o al espacio, al espacio, a las calles, a las ciudades, a las localidades que conforman un distrito en el cual se va a elegir un diputado, ya sea federal o local. Es decir, un distrito electoral nos va a agrupar a todas las personas que podrán votar por los candidatos para un curul en específico de mayoría relativa. Esa es la importancia del trazo de las demarcaciones. ¿Qué ha pasado aquí y en otros países en ocasiones anteriores, cuando la autoridad era el gobierno? Que los trazos de los distritos electorales pues se hacían de tal manera que agrupábamos a las personas con ciertas preferencias para pues sesgar un poquito el quién iba a ganar en esas demarcaciones. Entonces, para evitar ese fenómeno, entonces se le da la atribución al Instituto Nacional Electoral, nuevamente un organismo público autónomo, para que ya dejando atrás esas malas prácticas adopte criterios específicos, técnicos, muy centrados en el criterio poblacional, es decir, cuántos habitantes viven en cierta demarcación territorial para hacer estos trazos de los distritos electorales. ¿Qué se privilegia?
pues que una cantidad similar de electores voten por cada uno de los candidatos o voten por cada uno se incorporen en un distrito electoral. Sí. Es decir, que el peso de cada elector sea más o menos igual independientemente del distrito electoral en donde viva, ¿no? Pero bueno, la geografía electoral nos toca, las secciones electorales nos toca y nos toca también el padrón y la lista nominal, que va de la mano, ¿no? Que ya lo referíamos también, el tema de la credencial para votar, que las personas puedan registrarse en este padrón de electores y posteriormente incorporarse a la lista nominal. Ese es un trabajo exclusivo del Instituto Nacional Electoral. El IEPC, sus elecciones se reciben, el voto de las personas se reciben en una mesa directiva de casilla única que integra el INE y respecto del cual los electores los lleva también el INE. Entonces tenemos un listado con las personas que han acudido a un módulo de atención ciudadana y nos han presentado los documentos que acreditan que son ciudadanos mexicanos con mayoría de edad y que están habilitados en el ejercicio de sus derechos político-electorales, ¿no? O sea, son ciudadanos que cumplen los requisitos para votar y nosotros los ponemos en una lista y se los entregamos a los funcionarios de mesas directivas de casilla, de tal manera que cuando alguien llegue a votar el día de la jornada electoral, ellos puedan buscarlo en esa lista y con eso tener la certeza de que las personas que están votando cumplen con los requisitos que marca la ley para poder emitir un voto. Muy bien, licenciada. Entonces, podríamos decir, para que la ciudadanía nada más haga una pequeña diferencia de esto, el INE se encarga de las elecciones de presidente de la República, diputados federales y senadores, y el Instituto Electoral, o el OPLE, como le llaman, se encarga de la de gobernatura, diputados locales, ayuntamientos o presidencias municipales. ¿Es así esto, de alguna manera, la diferenciación? Aunque bueno, creo que hay una organización general por parte del INE, ¿no? Sí, a grandes rasgos sí, pero como te comentaba, hay elementos en común, porque para la ciudadanía no hay diferencia cuando acude a la casilla respecto de que existen dos autoridades, ¿no? Están los funcionarios de mesas directivas de casilla que capacitó y designó el INE con documentación tanto federal como local. Ahora, el IEPC es responsable de su propio material y de su propia documentación, entonces en la semana previa a la jornada electoral, tanto el INE como el IEPC acuden con los presidentes y les entregan la papelería de ambas elecciones. Entonces el presidente llega a la casilla con la documentación de las 6 elecciones y ahí cuando el ciudadano acude, pues no distingue, llega, entrega su credencial, lo buscan en la lista nominal, si lo encuentran, le entregan sus 6 boletas electorales, él se va a la mampara, marca para los 6 cargos, presidencia, senaduría, diputaciones federales y locales y ayuntamientos y gubernatura, y los deposita en la urna que corresponde, regresa a la mesa, le devuelven su credencial, le ponen el líquido indeleble y se va. Él nunca percibió, nunca supo, nunca vio que habían 2 autoridades detrás de ese ejercicio. ¿Qué pasa después? Esa documentación, al momento del escrutinio y cómputo, los funcionarios de mesas directivas de casilla la separan e integran 2 paquetes electorales. Uno que se va al Instituto Nacional Electoral y otro que se va al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y entonces el IEPC se encarga de su propio cómputo de la elección. Fue responsable de su material y se encarga también del cómputo de la elección. El INE fue también responsable de su material y se encarga del cómputo de las elecciones federales, ¿no? Es decir, hubo elementos en común, la capacitación, la integración de las mesas directivas de casilla, la fiscalización, que esa también la lleva el INE, es la misma lista nominal porque el empadronamiento lo lleva el INE, y también la administración del tiempo en radio y televisión la lleva el INE. Entonces esos elementos fueron en común independientemente de si estamos hablando de elecciones federales o locales. Pero hay otros elementos de la elección donde hay una clara distinción, concretamente material electoral, donde cada autoridad es responsable, los cómputos de la elección, donde cada autoridad es responsable, la administración de las prerrogativas de los partidos políticos, los nacionales lo lleva el INE, los locales lo lleva el IEPC, la declaración de la validez de la elección. A grandes rasgos, el IEPC es responsable justo de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, y el INE de Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, sin perder de vista que estamos hablando de una mesa directiva de casilla única y de un proceso electoral concurrente en el que el INE tiene atribuciones respecto de las 6 elecciones.
Ahora estamos hablando entonces de una sola elección, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, van a una sola mesa. A vista del ciudadano Sí. es una sola elección, ¿no? Es A vista del correcto. ciudadano no existen dos autoridades porque se recibe en una sola mesa directiva de casilla única y es ahí donde pues ellos pueden emitir su voto para las 6 elecciones. Y es una complicación para nosotros que tenemos que ponernos de acuerdo respecto de fechas, respecto de las características de la documentación, respecto de una serie de temas que no son visibles para los demás, pero eso se compensa por la practicidad que es para el ciudadano el poder acudir un solo día, en una sola fecha, formarse una sola vez para emitir su voto para las 6 elecciones, que eso es algo normal ahora, ¿no? Ahora es algo normal, pero que no siempre ha sido así en la historia del país ni en todas las entidades. Muy bien, licenciada. Para hacer todo este trabajo que usted me acaba de comentar, ¿cómo está estructurado el INE Tabasco? O sea, ¿cuál es su estructura en el Estado? Bueno, nosotros contamos en el Estado con 6 juntas distritales, una correspondiente por cada distrito electoral federal, que es consistente también con la cantidad de diputados que elegimos en el Estado, que son 6 diputadas o diputados para el tema federal. Además, tenemos una junta local ejecutiva que cada uno de estos 6, que es jerárquicamente superior a los 6 distritos y lleva la coordinación de los 6, pero que es también responsable de la elección de senadores. Es ahí donde se hace el cómputo de la elección de senadores. Y por eso tenemos una sola, porque corresponde a todo el Estado. Además de esta estructura de juntas, existe una estructura que se habilita en proceso electoral, que es la de los consejos. Tenemos también 6 consejos distritales y 6 consejos locales. ¿Cuál es la diferencia? Las juntas se integran por personal técnico, que son trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Tenemos por un lado el Servicio Profesional Electoral, también la rama administrativa, que pues son trabajadores de la junta local o de las juntas distritales. Por otro lado tenemos este órgano que es más bien ciudadano, que supervisa y acompaña el funcionamiento de las juntas, que son los consejos. Estas se integran por la presidencia, que tiene esta duplicidad de función porque integra tanto la junta como el consejo, que en el Estado, en el caso del consejo local, pues soy yo. Sí. Se integra por 6 consejeros y consejeras ciudadanas, 3 hombres y 3 mujeres, porque la paridad también es un principio que tenemos incorporado, y por las representaciones de los partidos políticos, ¿no? Cada partido político tiene el derecho de acreditar una representación en esos consejos. Votan las decisiones los consejeros y la presidencia. Los partidos políticos van únicamente con derecho a voz. Además, se incorporan 3 integrantes de la Junta y uno más que tiene una duplicidad de función, que es el secretario. El vocal secretario de la Junta es también el secretario del Consejo Local y concurren a las sesiones del Consejo los vocales del registro, de capacitación y de organización electoral, que podemos verlos como los expertos técnicos que llevan la información a la mesa para que el Consejo pueda cumplir con su función de supervisar y de acompañar a los trabajos de organización del proceso electoral. Y esto es cierto a nivel local y es algo que se replica en cada distrito electoral, ¿no? La integración de los consejos distritales es exactamente igual al del consejo local. Junto con las mismas vocalías, ¿no? Estaba escuchando que decía usted vocalías. ¿Están compuestas por cuántas vocalías en el caso de la Junta Local? La Junta Local y las juntas distritales se componen por 5 vocalías, que es la vocalía ejecutiva, quien es también la presidencia del consejo local, el vocal secretario, que es también el secretario del consejo local, y las vocalías de capacitación electoral y educación cívica, del Registro Federal de Electores y de organización electoral. Esas son las 5 vocalías que componen la Junta. Muy bien. Ya hablamos de las elecciones, de la logística que se hace para poder tener de alguna manera la boleta ya en las mesas directivas para poder votar. Cuando pasa toda esta logística, este proceso de las elecciones, ¿qué actividades realiza el instituto? Bueno, mucha gente piensa que el instituto únicamente trabaja
cuando hay procesos electorales, ¿no? De entrada, si eso fuera cierto, de todas maneras tendríamos trabajo todo el tiempo, porque ahora que participamos también en elecciones locales, pues casi cada año tenemos elecciones entre extraordinarias, concurrentes, locales, entonces estamos con revocación de mandato, consulta popular, entonces hemos estado en estos últimos años constantemente organizando elecciones. Pero además, cuando concluye un proceso electoral, existe un plazo para poder revisar nuestros procedimientos, ¿no? Poder tomar nota de qué cosas podemos mejorar respecto de lo que hicimos en el proceso electoral inmediato anterior. Además, tenemos dos atribuciones muy importantes. Una es la educación cívica o la promoción de la cultura democrática, que esa continúa a lo largo de los años, independientemente de si hay proceso electoral o no hay proceso electoral, y la más conocida, que es la credencialización. Nuestros módulos de atención ciudadana pues continúan funcionando, de hecho tienen su mayor funcionamiento cuando no hay proceso electoral, ¿no? A partir del 3 de junio, una vez concluida la jornada electoral del 2, empiezan a dar todos los trámites nuevamente en nuestros módulos de atención ciudadana, y esos son pues de las tareas centrales que tenemos cuando no tenemos proceso electoral. Muy bien. Bueno, a ver, además continuamos con la administración del tiempo en radio y televisión, ese es un trabajo permanente. La fiscalización continúa porque los partidos políticos continúan recibiendo recursos, aunque no sean de precampaña y campaña, también esos trabajos continúan. Tiempo ordinario le llaman, creo, ¿no? Exacto, es el gasto ordinario que lo reciben permanentemente y que por lo tanto el Instituto Nacional Electoral tiene que estar permanentemente fiscalizando. Sin duda la relación con los partidos políticos siempre va a ser importante en todos los aspectos. ¿Cómo trabaja la relación la licenciada Tapia con los partidos políticos? Bueno, miren, la propia ley nos señala que parte de la función o de los fines del Instituto Nacional Electoral es preservar el régimen de los partidos políticos y tienen presencia a través de sus representantes en cada una de las decisiones que se toman como instituto. Hablábamos ahorita de la credencialización, por ejemplo, los trabajos de operación de los módulos de atención ciudadana se supervisan por una comisión local de vigilancia y en los distritos por comisiones distritales de vigilancia. Los partidos políticos en esas comisiones tienen derecho tanto a voz y a voto. Entonces, ahí tienen participación, pueden vigilar, pueden acompañar. Cuando estamos en proceso electoral que se instala el Consejo Local, también tenemos acompañamiento de los partidos políticos, están presentes a través de sus representaciones, ahí únicamente con derecho a voz, ¿no? Pero es necesario que estén constantemente informados respecto de las decisiones que se están tomando en el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Pues ya lo refería al inicio, venimos de una historia donde un único partido pues resultaba electo una y otra vez porque eran autoridad, eran gobierno y eran los competidores. Entonces, cuando se separa, tenemos un conjunto de partidos políticos que quieren estar constantemente monitoreando las decisiones que toma la autoridad autónoma, este organismo público autónomo que tome decisiones imparciales y que no se permita que se vincule o que se pierda esta línea que los distingue ni respecto de ningún partido político ni respecto de la autoridad gubernamental. Entonces, esta vigilancia es para asegurar que las decisiones que tomamos se apeguen a los principios rectores de certeza, de imparcialidad, de independencia, al que nos obliga la propia legislación. Un tema por ahí que ahorita está sonando mucho, el voto anticipado. ¿Qué es el voto anticipado? Bueno, tenemos dos nuevas modalidades de votación. Una es el voto en prisión preventiva y otra es el voto anticipado. En ambos casos se va a recibir en un periodo previo al 2 de junio. Estaremos a partir del 6 de mayo y hasta el 20 de mayo acudiendo a los domicilios de las personas inscritas en la lista nominal para el voto anticipado y también acudiendo a los centros penitenciarios para recibir el voto de las personas en prisión preventiva. La diferencia, bueno, el voto anticipado está dirigido a personas que por condiciones de salud no pueden acudir a su casilla a emitir su voto. El requisito en esta ocasión fue que hubiesen realizado su trámite de credencial para votar al amparo del artículo 141. ¿Qué es el artículo 141? Pues es un artículo de la Ley JIPE que nos indica que cuando el ciudadano no pueda ir a hacer su trámite de inscripción a la lista nominal a los módulos, entonces el módulo va hasta su domicilio, ¿no? Entonces, quienes hicieron su trámite bajo ese mecanismo, el Instituto Nacional Electoral hizo un primer recorrido para acudir e invitarlos a inscribirse a esta lista nominal de voto anticipado. Quienes nos manifestaron interés, nos dijeron que sí querían participar bajo esta modalidad, se integraron a un listado nominal separado.
para los cuales se mandó a hacer documentación, se mandaron a hacer sus boletas, tanto para las elecciones federales como locales. De hecho, el IEPC nos entregó ya la documentación para los cargos locales. Estaremos integrando los sobres para hacerles llegar a esta ciudadanía, que en el estado de Tabasco son alrededor de 122 personas que estarán votando bajo esta modalidad. Y a partir del 6 de mayo estaremos acudiendo a través del personal de las juntas distritales a los domicilios de esas 122 personas para que de manera anticipada, como el nombre lo indican, puedan emitir su votación. Ellos lo van a hacer a través de un sobre, van a tener su boleta, van a meter las boletas en el sobre, nos van a devolver el sobre y el día 2 de junio vamos a instalar mesas de escrutinio y cómputo. Bien. Entonces va a haber ciudadanía sorteada que va a abrir el sobre, va a contar y clasificar los votos, va a llenar las actas y estos resultados se van a incorporar a los resultados de pues, las demás casillas de las que se recibió el voto ese 2 de junio. Voto en prisión preventiva muy similar, la diferencia es que para personas que se encuentran recluidos en algún centro penitenciario y que no tienen una sentencia definitiva, es decir, y que continúan sus derechos político-electorales vigentes. En esta ocasión será únicamente para la elección de presidencia de la República y también en el periodo del 6 al 20 de mayo, personal del INE estará acudiendo a esos centros penitenciarios para recibir la votación de las personas que están inscritas en la lista nominal de voto en prisión preventiva. También lo van a hacer a través de un sobre, vamos a guardar los sobres y el día 2 de junio vamos a instalar mesas de escrutinio y cómputo que van a ser las encargadas de abrir los sobres, contar y clasificar los votos, llenar las actas y también esos resultados se van a incorporar a el resto de los resultados de las casillas del voto que se levantará el 2 de junio. Muy bien. Licenciada, pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado el día de hoy con información bastante importante que nos ha platicado. Yo le agradezco le agradezco la invitación, que haya asistido con nosotros aquí a este podcast. Pues híjole, quedaron por ahí creo que todavía algunos temas, creo, pero más adelante podemos hacer otro programa para hablarnos ampliamente, ¿sí? ¿Algo más que desea agregar? Reiterar la invitación y el llamado a toda la ciudadanía de acudir a votar este 2 de junio. Estamos trabajando arduamente ambas instituciones para tener las mesas instaladas a partir de las 8 de la mañana, que puedan acudir y emitir su voto. Es un trabajo arduo, constante, que únicamente tiene sentido si la ciudadanía acude y emite su voto esta próxima jornada electoral. Muy bien. Pues bueno, yo les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos como IEPC Tabasco, y bueno, yo soy Félix Tosca y les recuerdo, dejen huella en Tabasco con un voto informado. Esto fue Democracia en 20, diálogos que construyen ciudadanía.